¿Y tú la fumas, Mariana? Mira, yo creo que esa precisamente es la bronca, porque si ahorita yo contesto, sí, la he probado o la pruebo, la consumo, van a asumir las personas que de inmediato yo estoy a favor de la legalización o de todo este tema de la marihuana. Y que si yo te digo que no, jamás en mi vida la satanizo, ergo estoy en contra. Yo creo que el debate actual no tiene que ir en eso, sino que nos tenemos que adentrar en realmente qué está pasando, qué es esta sustancia con pleno conocimiento y pues adentrarnos en ese tema. Pues bueno, estamos hoy en Tonske, como ya lo vieron, vamos a hablar acerca de este tema de la legalización de la marihuana. Porque sí, porque no, pero antes de adentrarnos en ello me gustaría, y me da mucho gusto en realidad, presentarles al nuevo conductor de Tonske, Daniel. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Mariana, por esa presentación. Yo soy Daniel Zúñiga y es un placer para mí estar con todos ustedes en una emisión más de esta nueva temporada de Tonske. El programa de hoy, la idea de este programa es entender por qué en un mundo de drogas legales como el alcohol y el cigarro, nos dicen que el uso recreativo de la marihuana es un tabú. ¿Por qué? Porque daña a nuestra salud, nuestra conducta se transforma y dicen que también es dañina para la sociedad e incluso dicen que ponemos en riesgo nuestra propia libertad. ¿Esto es cierto? Vamos a debatir. Primero, si en este momento me fumo un churro de marihuana, ¿cómo actúa en mi cuerpo esas sustancias que contiene la planta? Bueno, antes que nada, tenemos que definir, la marihuana tiene más de 400 sustancias dentro, diferentes, de las cuales 60 son de origen cannabinoide. Y de esas 60, 3 son las principales. Y dentro de esas 3, la principal es la THC o tetrahidrocannabinol, ¿no? La más conocida. Ahora, ¿qué va a pasar si yo me fumo si tú te fumas un churro de marihuana? Cualquiera de nosotros. O cualquiera de nosotros nos fumamos un churro. Depende mucho, ¿no? Depende de qué tipo de marihuana sea, en qué mood te sientas tú también. Depende si estás deprimido, estás enojado, estás feliz, ¿no? Los efectos varían dependiendo cada persona. Pero en realidad todo se puede, digamos, llegar a un punto en el que llegas a un estado, todos definen como un estado soñador, ¿no? Eso es lo que más se habla en el consumo de marihuana. Un estado soñador, un estado de tranquilidad, o incluso puede pasar que no pase absolutamente nada, ¿no? Porque también depende de la dosis que estés tomando. Que no te pegue. Es muy variable, demasiado variable lo que está pasando. La marihuana en nuestro cuerpo actúa de diferentes maneras, ¿no? A partir de la marihuana se descubrió un sistema que se llama el sistema endocannabinoide en el cuerpo humano. Que hay varios receptores, los dos principales son el CB1 y el CB2, donde actúa más es en el CB1, ¿no? A nivel médico, a nivel más aburrido, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Y eso es lo que te da todas las alteraciones o todas las cosas, efectos que tú conoces popularmente de la marihuana, que es la sensación de tranquilidad e incluso a dosis altas ciertos tipos de alucinación, ¿no? Entonces hablamos de que hay diferentes tipos de la misma marihuana. Sí, coincido con Víctor. Es multifactorial el efecto que va a producir en el cuerpo humano dependiendo pues la personalidad, para no ser redundante lo que él comentó, y hay varios tipos de marihuana. Hay unos que tienen más concentraciones en ciertos cannabinoides como el THC, que es lo que se consume en México por cuestiones recreativas, pero hay otros que tienen más concentraciones en cannabidiol, que es lo que le llaman marihuana buena a veces o marihuana medicinal, que es la cuestión del cannabinoide, que es el cannabidiol, y que no siempre se extrae de la marihuana. Es importante decirlo porque en México lo que es legal es el cannabidiol extraído del cáñamo, que es una subespecie del cannabis sativa y que es prima hermana de la marihuana. Entonces sí hay diferencias en genéticas y hay unas que te digo, las tienen más con uso medicinal, que tienen más concentraciones en cannabidiol. Antes de entrar entonces a esto de uso medicinal y uso recreativo, que vamos a hablar también, es necesario comprender qué pasa a nivel legal y obviamente cómo está normado el uso de la marihuana en México. Claro, nuestro sistema es súper curioso, porque fue creado esta prohibición y este encarcelamiento a través de la Ley General de Salud. Entonces, imagínense que a los legisladores el siglo pasado se les ocurrió, vamos a proteger la salud de los mexicanos. ¿Cómo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues metiéndolos a la cárcel. O sea, es una fatalidad en sí esto, ¿no? Claro. El año pasado hubo reformas a la Ley General de Salud que dijeron, a ver, en el caso específico de la marihuana, nos dimos cuenta 100 años después que sí tenía efectos medicinales y terapéuticos. No entonces, era tan mala. Y en México. Sí, en México, porque además Israel ya lo lleva haciendo desde los 80s, Canadá y Estados Unidos llevan 20 años en la industria del cannabis medicinal.
y bueno, se ha demostrado efectos fabulosos en reducir convulsiones, todo esto. Entonces, ¿cómo distinguimos este uso medicinal al uso recreativo? Es decir, yo creo que fumando la marihuana no vamos a tener los mismos beneficios para la enfermedad, ¿o sí? Yo creo que en ese aspecto podemos regresar un pasito atrás y hablar de, no de legalización de marihuana, ¿no? Sino de regulación de marihuana. Entonces, no va a ser que cualquier persona pueda llegar a cualquier establecimiento y así, ¿no? Hay que regular desde la producción, desde los cultivadores, cómo se cultiva, qué es lo que le ponen, desde la producción y la distribución, y de la distribución, justo como decía Raúl, ¿no? Hay diferentes tipos de genética, de cepas, y de ahí podemos dividir y separar qué planta es para qué tipo de uso, ¿no? Pero sí hay que hablar de regulación de la Claro, marihuana. y además la regulación es exactamente lo que tiene que hacer el Estado para proteger la salud Que no lo ha hecho. de los ciudadanos, ¿no? Protegerte de que le pongan pesticidas, protegerte de que le salgan hongos a los productos. Y además es importante mencionar que no ha habido sobredosis de cannabis que cause muerte en toda Diferente la alcohol, historia que de si tú la tomas mucho humanidad. alcohol, te Exacto, exacto. Vemos las gráficas de muerte en México y así hasta las nubes, diabetes. Hasta las nubes, alcohol, tabaco, incluso enfrentamientos contra el ejército, muchísimas muertes al año. Esas Y son las ves muertes que sustancias produce el ilícitas, todas sumadas en total, 70. Entonces, dices, ¿esas muertes son las que produce el cannabis? Sí, porque fisiológicas no hay muertes por sobredosis o por intoxicación. Sí, como cualquier molécula, la marihuana tiene sus efectos secundarios, depende mucho la dosis, pero las muertes que produce la marihuana es por la falta de regulación y por el narcotráfico. La prohibición. El problema es que no se entiende algo de la marihuana. La marihuana en sí, por sí sola, no te mata. Es más, hay muchos estudios últimamente, New England Journal of Medicine, que te dice que hay sobredosis de marihuana, ¿no? O te dice que hay dosis tóxica de marihuana. El problema no es eso. Es que hay gente que tiene problemas cardíacos, problemas en las coronarias, y la marihuana se sabe que aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso puede predisponer a un infarto y llevarlo a la muerte. Si es ese problema que se tiene, no se México, si yo no se tengo diferencia. Tengo un problema del corazón, es mucho más fácil que me pare un policía, me extorsione, me secuestre, me desaparezca, a que la marihuana tenga un efecto fisiológico en mí. Exacto. Entonces, la prohibición hace que la violencia, que todo esté por debajo del agua, entonces puede ser más tóxica. Tal vez antes de que me pase eso, la toxicidad por los pesticidas puede tener un efecto. Sin embargo, la estrategia que va detrás de esto es la militarización, ¿no? Entonces, eso para cuidar a la salud de las personas que usan drogas. Esa es entonces la diferencia del medicinal. Al recreativo. Esto nos estaríamos enfocando justamente a lo recreativo. ¿Qué onda con Es lo que, bueno, ha medicinal, pasado de las dos partes en México. Empezó con, SMART, que es un uso recreativo, se amparan con el derecho al libre desarrollo de personalidad, y está el otro lado, que es el medicinal, con la cuestión del cannabidiol por la niña Grace, que padece síndrome de Lennox-Gastaut muy complicado y que le ayudó mucho el cannabidiol. Entonces están los dos lados, y sí se debe hacer una regulación completa desde mi punto de vista, donde se cuiden todos los procesos de producción, como la aplicación que debe de ser, si está hablando medicinal, que esté bajo una supervisión médica para evaluar tanto efectos secundarios como positivos también. Y bueno, también lo lúdico, que yo no estoy en contra, es un derecho humano que está muy bien, incluso ya está en la Constitución, y debería de regularse precisamente para tratar de bajar los índices de muerte por narcotráfico. Déjame explicar un poco qué es libre desarrollo de la personalidad. Ver, Esto significa, imagina que vas a una fiesta y tú quieres beber una chela, una cerveza, y llega el Estado y te dice, no puedes beber cerveza, solo puedes beber tequila, ¿no? Libre desarrollo de la personalidad es que tú puedes elegir, exactamente. Imagina que el Estado eligiera qué puedes leer, qué puedes ver en la televisión. Exactamente, ese es el argumento Más o menos así está con el que la Corte dice, a ver, si tu consumo es una experiencia súper personal, que solo tú vas a vivir y solo tú vas a saber qué sientes, siempre que no afecte a terceros,
esto se va a llamar libre desarrollo de la personalidad, ¿va? Y está protegido por la Constitución y esto es conocido como el fallo SMART. Pero el alcohol, el cigarro también dañan a terceros, ¿no? ¿Y por qué ese tipo de drogas sí están permitidas Es en su legal. consumo? Es intereses Exacto. Y la marihuana no. Entonces, Exacto. ese debate es el que queremos plantear aquí en la mesa, ¿no? ¿Por qué sí dar pie a que estas drogas existan, las podamos consumir en una fiesta, como bien dices, y después esto tiene otras repercusiones, ¿no? Al salir, ¿cuántos accidentes provoca el alcoholismo, el tabaquismo, que ahorita también está como medio tratando de regular, pero no baja la incidencia de fumadores, ¿no? ¿Por qué la marihuana sí debería o no debería estar regulada de este modo para Pues nuestro consumo? el problema también es la falta de información, ¿no? Y la información sensacionalista de las drogas, ¿no? O sea, desde el sector salud hemos escuchado que la marihuana te puede o dejar estéril o cosas que no pasarían, que crear esquizofrenia. Entonces, las personas están educadas bajo mitos y ellos toman decisiones sin tener como un background de verdad qué es lo que está pasando. Entonces, el tener decisiones sin saber qué es lo, sin tener como esa información real, pues lo único que hace es aumentar el riesgo No, y como en dice- cada consumo. Es que a final de cuentas es educación, ¿no? Pero justo después de este comercial podemos hablar un poco más acerca de ello. Así es, vamos a un corte y regresamos, ¿vale? Para seguir con esta discusión. Regresamos a Don't Scale y lo hacemos con la sección literaria. El día de hoy no quiero hablar acerca de un libro o de un autor en particular, sino acerca de un personaje, el Gran Gatsby, Jay Gatsby para los amigos. Este personaje seguramente lo conocemos muchos por las adaptaciones cinematográficas que se han hecho, una con Robert Redford, una mucho más reciente con Leonardo DiCaprio, pero por supuesto que es un personaje literario creado por el inigualable Fitzgerald allá hace casi un siglo prácticamente. Y es un personaje que vale la pena retomar el día de hoy, porque se desarrolla, esta es la historia del Gran Gatsby, en los 1920, en toda esta década que estuvo marcada sobre todo por un fenómeno, la prohibición. Alrededor de este año, 1920, los congresistas en Estados Unidos, cediendo a presiones sobre todo moralistas, religiosas y muy conservadoras, decidieron prohibir el alcohol. Y les tomó 13 años darse cuenta de que no servía de nada. ¿Qué sucedió en esa época? Entre otras cosas, una explosión del crimen organizado, y ahí encontramos personajes muy bien conocidos, sobre todo por el cine también, como Al Capone y un tal George Remus. Porque lo interesante del Gran Gatsby es que es un personaje que está inspirado en una persona real, en Remus, un hombre que se dedicaba, por supuesto, a actividades ilícitas como el tráfico de alcohol, la prostitución y muchas otras cosas, y que hizo una gran fortuna. Tenía tanto dinero que todas las semanas tenía que lanzar grandes fiestas para gastarlo de alguna manera. Se dice que incluso alguna vez, para derrochar todo lo que tenía, regaló automóviles. Y ese, sin duda, es el personaje en el que está basado el Gran Gatsby. ¿Por qué hablar de él ahora? Porque remitiéndonos a esto, al fenómeno de la prohibición, nos damos cuenta de que cediendo a todas esas exigencias moralistas, se tomó una decisión muy a la ligera y sobre todo sin los debates necesarios para tomarla. Y además se tardaron en darse cuenta de que la estrategia no estaba funcionando. Creo que lo que hace falta hoy en día en nuestro país, sobre todo, es que un debate como el que tenemos ahora en Tonsqué, se ha llevado a las esferas políticas y realmente discutido. Nos quedamos con esta aportación que Fitzgerald, a través del Gran Gatsby, nos hace a nosotros. Pues muchas gracias, Elik, por esta recomendación. Y nos quedamos en la mesa hablando de esto, de que lo más prohibido es lo más deseado. Entonces, desde ese punto vamos a retomar la discusión en donde nos quedamos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede así con el tema de la marihuana? No, es como bien lo comentaba Víctor, desde hace 100 años ha habido una campaña negra que empezó con desprestigiar a la planta del cannabis, entonces no es de a gratis la concepción que se tiene de que te vuelve loco, Claro. de que tienes sexo con otras personas que son de tu mismo género o con otra raza, o toda esa campaña negra que se le hizo, pues no es de a Y gratis. médicamente no está comprobado nada. Médicamente, si hay estudios que intervienen en efectos secundarios, porque como toda molécula tiene efectos secundarios, en la cuestión de recompensa, que eso es lo de adicción, pero volvemos a lo mismo, el tabaco, la heroína tienen más consumidores, son más farmacodependientes que la marihuana, y los efectos secundarios son muchísimo menores en marihuana que en otras sustancias. Entonces,
Esta campaña negra que se lo ha hecho no es de a gratis que la gente piense como piensa actualmente y más en México, porque bueno, aquí es donde hay más desinformación. Entonces sí considero igual que la información es base para poder impartir una política de drogas correcta y que bueno, sea beneficiosa para la sociedad. Y Sí, porque hay un estigma, ¿no? De la gente que consume marihuana, es considerada como marihuanos y entonces viene una serie de adjetivos descalificativos. Los que nos matan. Y ni siquiera son realmente, como dices, la principal causa de muerte o de incidencias en nuestro país, ¿verdad? Claro, claro. Incluso la forma adecuada, la forma ideal de proteger, por ejemplo, a los niños, que son poblaciones vulnerables, es a través de la regulación. O sea, no de la prohibición. Actualmente un niño o alguien menor de 18 años no tiene ni idea de qué pasaría si él consume marihuana, por ejemplo, ¿no? Si él consume cannabis. En cambio, si hubiese algún marco que les dijera, oye, no, pues fíjate que tienes más riesgo si eres menor de 18 años. A partir de los 18 años, así, disminuyen los riesgos así a ser casi nulos, pero todo esto solamente se va a lograr a través de una regulación. ¿Sabes más o menos cómo? Como tabaco. El tabaco te dice, está bien, fuma, pero no afectes a terceras personas, en tu domicilio, en lugares especiales, o el alcohol. Hay campañas públicas, no manejes cuando consumes alcohol, hay alcoholímetros, o sea, hay formas, pero todo esto se hace a través de la regulación y no de la prohibición total. Sin Y en embargo, este por sentido- este onda del sistema de salud, y perdona, pero de cómo se llevó a cabo la campaña negra, o sea, ¿en qué se basó, no? Me supongo que obviamente ellos están sacando información, pero ¿de dónde? Porque no hay un conocimiento real de lo que está pasando a nivel público, en las calles, en las escuelas. Sería muy tonto pensar que al interior de las escuelas no se consumen este tipo de drogas. Entonces, ¿ellos de dónde sacan esta información? Sí, ¿sabes qué me pasó últimamente? En algunos juicios que estamos llevando ahorita, lo ofrecen como pruebas la Secretaría de Salud, libros de 1960, de 1970, súper desactualizados, Cuando se llevaba la prohibición, justamente en Exactamente. 1960. Digo, nada más para complementar esto, sí hay estudios, de hecho, de los últimos años acerca de los daños de la marihuana. Por parte del sector salud. Del parte del sector salud, no. Ok. No, En no México- hacen nada en de México inform- no. nada de Ya. investigación. Son principalmente de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. ¿Y qué dicen? Dicen, los porcentajes son mínimos, ¿no? Pero sí dicen que hay una asociación, por ejemplo, en la pérdida de la memoria a corto plazo, ¿no? Ok. En consumidores crónicos. Puede haber también una dependencia, pero solo en el 9% de los ¿Qué es- consumidores ¿Qué es un crónicos. consumidor crónico? Sí. Digamos, no se ha establecido todavía como el alcohol o como el cigarro, ¿no? Que dicen que tantas onzas de alcohol a la semana, esto. Alcohólico. Exacto, para decir alcohólico. En marihuana podríamos decir que un consumidor crónico es que consume, digamos, la marihuana diariamente o puede ser más de 3 veces por semana, podría decirse, ¿no? En este sentido, yo creo que es importante hacer una diferenciación de los tipos de consumidores, ¿no? De Claro. hecho, ya en la ley, desde el 2009, en la Ley General de Salud, en la llamada Ley del Narcomenudeo, se habla que para atender los problemas de uso de sustancias psicoactivas se debe establecer las estrategias de reducción de riesgos y daños, ¿no? Entonces, ¿qué es la reducción de daños? Es una filosofía que no pide la abstinencia, ¿no? Lo que busca es reducir y mitigar los riesgos relacionados al uso de drogas, de cualquier tipo de drogas. Entonces, es mitigar los daños físicos y sociales, ¿no? Entonces, desde este sentido, esta estrategia de salud está basada en lo que dijo la Suprema Corte, el libre desarrollo de la personalidad. Cada quien decide qué hacer, pero para eso necesito yo información veraz para tomar decisiones ¿Y quién, informadas. quién si lo no, no está se puede. haciendo? Ese es el problema en Pues México. nadie, Si de yo hecho. quiero saber, voy a Google y lo investigo. Y lo que me diga No. alguien se lo voy a creer, porque no hay un Nosotros- esfuerzo colectivo. Pues no, nosotros desde Reverdecer Colectivo hemos tenido muchos intentos de trabajar, pero pues es difícil. Tenemos un programa que se llama Programa de Análisis de Sustancias, en donde hacemos un análisis químico a las drogas para saber cuál es su contenido ¿En y dónde? con base, pues no tenemos un lugar establecido, sino vamos a festivales de música, a diferentes eventos en la Ciudad de México. Y esta estrategia va dirigida a personas usuarias, en donde no se les pide la abstinencia, ¿no? Esto es una estrategia de reducción de daños, donde las personas toman decisiones informadas y esto disminuye los riesgos en el uso, ¿no? Porque es un mercado negro, es un mercado ilegal, donde no sabes qué es lo que realmente estás comprando. ¿Y qué tanto ha funcionado? Es decir, ¿crees que si se implementara un sistema así como el que implementan ustedes, perdón, se pueda implementar en otros ámbitos para reducir el consumo y
posiblemente. Claro, hay diferentes tipos de estrategias de reducción de daños. El alcoholímetro es una estrategia de reducción de daños, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dependiendo la situación, es la estrategia que se hace. Como son festivales de música en donde hay uso de sustancias in situ, pues se hace el análisis, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes ir a escuelas y hacer estrategias de reducción de daños en escuelas en donde hablas de respeto, de consentimiento, de diferentes tipos de uso, en aprender a decir, a respetar el no a decir que no, sino a respetar el no, porque la presión social es muchísima. Entonces, es como hablar de la realidad del uso de drogas, ¿no? Al final de cuentas. Sí, porque sería ingenuo pensar que nadie consume o que estamos exentos de estar cerca del consumo de drogas. O que no hay cómo falsear ese sistema, Dani, ¿no? Exacto, También pensándolo, lo que dices del alcoholímetro, ¿cuántas aplicaciones no existen para que le des la vuelta al Imposible. alcoholímetro? Ujú. ¿Cuántas no conocemos que dicen, métete la mota en el tenis y no te la van a encontrar? Claro. Claro, además me quedé pensando que esta es una labor heroica porque trabajan con sustancias que son ilegales. O sea, el simple hecho de tenerlas es ilegal y esto está completamente erróneo en nuestro sistema de salud. O Hay sea, una tabla de deportación mínima. por supuesto, pero imagina, debería de poderse hacer investigación Claro. para saber cuándo ya es un consumo problemático, cuándo no hay ningún problema, las cantidades que tienen la marihuana O de las estas encuestas de sustancias. salud que nos dicen que sí que las personas que usan por una única vez en la vida marihuana ya son el índice máximo en donde, No. claro, la mayoría de las personas. Entonces, desde la terminología de Y en- cómo se hacen las encuestas, y en- tienes que cambiar. Y a nivel jurídico, ¿qué avance hay? ¿Ninguno? Claro, es lo que te comentaba, ya se logró el reconocimiento en la Ley General de Salud del uso terapéutico y medicinal. Que ¿Eso es cierto? El consumo no es un delito. No por ponerlo en hueva, pero vamos a hablar Pero de ya todo. vimos las diferencias, ¿no? Entre el consumo medicinal, el consumo recreativo. Pero en el consumo recreativo, lo que volvíamos al ejemplo del inicio, si a mí me gusta consumir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tan protegido estoy por la ley o qué tan vulnerable soy a ella? Mira, te vas a encontrar opiniones que dicen que en México no está penado el consumo, ¿va? Los ministros de la Corte, irónicamente el ministro Pardo dijo, pero si el consumo está bien que no esté penado, ¿cómo lo conseguiste? El hecho de que hayas comprado o cultivado ya es una conducta delictiva. Entonces ahí hay otra vez estas trabas durísimas. Y mucha incongruencia. Claro, Claro. incongruencia total. Ahora, cuidado, porque no está del todo despenalizado, ¿no? Ok. Si te toman siendo un consumidor, particularmente de marihuana, te llevarán al MP Y te meten y va a la lista. primera. Te llevan al MP, va a la segunda y a la tercera te obligan a tomar un tratamiento obligatorio. Pero esa lista no existe. Sea lo que sea que significa tratamiento obligatorio, que puede ser desde un separo, no sé, servicio comunitario. Acabo de leer una sentencia en la que un juez le obliga a un reincidente de consumo de marihuana a leer 6 libros en 3 meses. Es como hacer un rosario y tu sentencia es leer 3 Padres Nuestros, Al ¿no? final, Ahora, no aunque sirve. hablas de eso, es precisamente el tema en salud también. Sí, también sí se ha avanzado jurídicamente, ya se supone, debió haber salido la reglamentación el 16 de diciembre. El año pasado. El año pasado. Año pasado. No ha salido nada. Entonces, todavía falta que recorrer, como dice, todavía la reglamentación, bueno, lo que dice la ley es muy contradictorio. Entonces, de ahí esas lagunas legales es donde se debe de agarrar la cuestión jurídica para poder promover amparos, Claro. iniciativas que, bueno, sean en beneficio de la sociedad y los enfermos también. Hoy los pacientes están desprotegidos. Exactamente. No saben cómo acceder a sus preparaciones, no saben si pueden cultivar. El tratamiento no es saben muy si pueden costoso. importar. Una botella cuesta 6,500 pesos el tratamiento y te puede durar desde una semana hasta 3 meses, dependiendo mucho la dosis efectiva. Entonces, Claro, y depende mucho, ¿no? También del padecimiento que tengas, ¿no? exactamente. ¿Para qué padecimientos se utilizaba la sustancia de la marihuana? Se ha utilizado, por ejemplo, para las náuseas en los pacientes que reciben quimioterapia, Sí. específicamente cisplatino, por ejemplo, causa muchas náuseas, vomitas y vomitas, se les da metoclopramida, prednisona, ondansetron, y la marihuana en este caso es lo único que ha funcionado para parar las náuseas. Esclerosis múltiple, algunos tipos de convulsiones, epilepsias también, ¿no? Sí, no, incluso lo que hice de las náuseas, hay un medicamento sintético que es similar al THC, que es lo psicoactivo de la marihuana, y está en el mercado, se llama Sesamet y se utiliza para tratar náuseas provocadas por la quimio.
pero también no lo venden, es la nabilona. Entonces, la gente, como dice, los enfermos siguen estando desprotegidos, es muy costoso. Hay veces que se requiere del THC, que simplemente el CBD no funciona, y el THC pues, es lo que es psicoactivo. Entonces sí urge una regulación que contemple también el THC con uso medicinal. Estamos, perdón, a un minuto de terminar, pero hay una pregunta que es muy interesante y quisiera que ustedes lo contesten. ¿Es adictiva? ¿Se puede considerar después ya el uso de marihuana como una adicción? Sí, te digo, interviene en el proceso de recompensa en el sistema límbico, el cual libera dopamina y se crea como alguien come chocolate y le gusta y se vuelve adicto al chocolate, lo sucede también con la marihuana, es el mismo circuito. Y hay estudios que comprueban que sí es adictiva en un uso crónico y no es en todas las personas, varía de persona a persona. Y como te digo, solo el 9% de los que usan crónicamente la marihuana se convierten en adictos. O sea, 9 de cada 100. Y esos 9 no todos son consumidores problemáticos, hay consumidores que no son problemáticos. Que Bueno, simplemente es para leer un libro, para estar relajado, ¿no? La labor que lleva entonces en Claro, este caso todos un comemos colectivo chocolates y como reverdecer tal vez es buenísimo, no ¿no? somos adictos a Se eso. nos acaba el tiempo y estaría muy bueno después Todos entrar a podemos todas comer. estas aristas que el tema de la legalización o tan solo el uso de marihuana conlleva, ¿no? Pero ahorita pues ya se terminó el tiempo. Bueno, pues fue mucha la polémica, pero muy interesante. Los esperamos en el siguiente Tonske. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Ustedes.